llamo Fernando. Soy originario de un poblado cercano a la sierra, donde los cerros parecieran vigilar cada movimiento que uno hace. Crecí escuchando historias de mi abuelo, que durante su juventud trabajó en labores de vigilancia en las torres que se construyeron hace años para observar posibles incendios forestales y, en temporadas de problemas con maleantes, alertar a las comunidades. En ese entonces, cada torre servía como un puesto discreto para vigilar los caminos y senderos. Mi abuelo siempre describía esas estructuras como sitios solitarios, donde el silencio a veces resultaba más inquietante que cualquier ruido del bosque. Ahora soy yo quien va a contar algo que aún me cuesta poner en palabras. Decidí compartirlo porque muchas personas, al escuchar rumores acerca de movimientos extraños en aquellas torres, piensan que son inventos o exageraciones de la gente que vive en lo alto de las montañas. Para mí, ya no hay duda de que algo real y sumamente peligroso se esconde detrás de aquellos muros de tablones envejecidos, levantados sobre sólidos pilotes de madera. No es nada sobrenatural, ni algo tan simple como ladrones escapando de la policía. Lo que presencié va más allá de cualquier historia de abuelitos. Siento que contar cada detalle podría ayudar a otros a tener cuidado. Nunca se sabe cuándo o dónde un simple turno de vigilancia puede volverse en contra de uno. Hace un par de años, me contrataron para vigilar una torre restaurada que se alzaba en medio de un claro, cerca de un bosque de pinos que bordea una brecha hacia otra comunidad. Yo necesitaba el empleo y aquel pago me venía bien. El puesto se encontraba lejos del pueblo, así que todas las tardes me preparaba. Compraba víveres en la tiendita de Doña Alicia, famosa por sus chiles en vinagre y quesadillas. Partía en una vieja camioneta destartalada, manejando por caminos de terracería llenos de baches. A un lado de la brecha pasaba un arroyo pequeño que, en época de lluvias, podía crecer lo suficiente como para dejarme varado. Era mi rutina diaria. La torre tenía unos 10 metros de altura y estaba construida con troncos sólidos y un techo de lámina oxidada. Arriba, en la plataforma, se encontraba un catre sencillo y una pequeña caja de herramientas para reparaciones menores. Todo estaba rodeado de un barandal de madera algo inestable, donde con cuidado uno se sostenía para observar la sierra. Desde ahí se podía ver el camino principal que conectaba con el mercado municipal, a donde bajaba la gente los fines de semana para surtirse de frutas, verduras y carne fresca. Esa vista daba la impresión de que uno podía controlar la región con solo asomarse, pero al mismo tiempo producía la sensación de estar demasiado expuesto. Mi encargo consistía en permanecer toda la noche en la torre y, al amanecer, bajar a mi casa para entregarle un reporte al comisario municipal, don Rubén. Solo debía avisar si veía luces extrañas, vehículos sospechosos o cualquier cosa que alterara la tranquilidad. Durante mi primera semana, todo fue más bien monótono. El viento entre los árboles, los grillos al anochecer y la luz de mi lámpara de pilas que, con cada hora, parecía reducir su potencia. Me acostumbraba a la rutina de subir a la plataforma con mi comida, amarrar mis herramientas y pasar el rato intentando no quedarme medio dormido. La situación cambió inesperadamente una noche de viernes, justo cuando comenzaron las fiestas patronales en el pueblo cercano. Esa noche, llegué un poco más tarde de lo habitual porque me detuve en la carnicería a comprar unas piezas de arrachera para el fin de semana. El cielo estaba nublado y amenazaba con una lluvia leve. Cuando me estacioné junto a la torre, noté algo extraño. El candado de la puertita inferior, que siempre mantenía cerrado para que nadie subiera sin mi permiso, estaba en el suelo partido en dos. Revisé el lugar, pero no encontré huellas claras, solo unos arañazos en la madera. Parecía que alguien había forzado la entrada. Por suerte, nada faltaba de mis cosas, al menos a simple vista. Subí con más cautela, intentando escuchar cualquier ruido dentro de la estructura. El interior olía a humedad y tenía un ligero aroma a tabaco. No fumo,
Así que inmediatamente supe que un desconocido había estado ahí. Chequé la caja de herramientas y el catre. Todo se veía desordenado, como si hubieran husmeado rápidamente. No le di muchas vueltas. Saqué un nuevo candado que había comprado por precaución y al bajar volví a asegurar la entrada. El resto de la noche transcurrió con una incomodidad latente. Cada crujido de la madera me ponía en alerta. Llamé a don Rubén al amanecer, pero se limitó a decirme que seguramente eran vagabundos o adolescentes buscando un refugio para beber, que no me preocupara. Al día siguiente me vi obligado a comprar un reflector más potente en un local que solía surtir a los ganaderos de la región. También adquirí una bocina pequeña para poner música y no sentirme tan aislado. De vuelta a la torre, intenté dejar todo más protegido, con un cerrojo adicional y un par de tablas atravesadas. Sin embargo, algo continuaba inquietándome. No lograba explicarlo del todo, pero parecía como si los árboles mismos murmurasen cuando caía la noche. Transcurrieron varias jornadas tranquilas hasta que un suceso me hizo entender la gravedad de la situación. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me encontraba recostado en el catre, sin pegar el ojo. De pronto, escuché un golpe sordo en la base de la torre, como si algo pesado hubiera topado contra la madera. Apagué mi lámpara y me agaché para espiar por los huecos del piso. Tenía una vista parcial del suelo. Vi una sombra escurridiza moverse alrededor. Intenté acercar la luz de mi nuevo reflector, pero la sombra se deslizó rápidamente hacia la maleza. Me quedé un rato inmóvil, cerciorándome de que no volviera. Al bajar al amanecer, no encontré huellas definidas, solo pisadas confusas entre el lodo. Lo que siguió fue peor. Empecé a notar que desaparecían pequeñas cosas. Un destornillador de la caja de herramientas, un guante de látex que guardaba para caso de emergencias, una libreta vieja donde apuntaba detalles del clima. Era como si alguien entrara cuando no estaba y se llevara artículos insignificantes. Informé nuevamente a las autoridades locales, pero me respondieron que no tenían suficientes elementos para custodiar la torre de manera constante. Me sentí desprotegido, contando apenas con mi linterna y un machete que guardaba por precaución. Fueron noches en las que los rumores en el pueblo hablaban de un grupo de fascinerosos que se escondía en los cerros. Otros decían que era gente dedicada al tráfico de algo turbio, pues recientemente se habían visto camionetas lujosas pasar por la brecha. Una tarde, antes de subir de nuevo, me abastecí en la tienda de don José, donde compré atún enlatado y galletas saladas. Don José me preguntó si era verdad que en la torre se escuchaban pasos por las noches. No quise alarmarlo, así que me hice el desentendido. Pero algo en su mirada me dio a entender que no era el primero que sospechaba de movimientos extraños en la zona. El cielo pintaba un atardecer rojo y las nubes parecían dispuestas a largar un aguacero. No podía faltar a mi puesto, así que fui manejando con cuidado por el camino empedrado hasta la torre. Esa noche, la soledad pesaba más que nunca. Cerré con llave el acceso y me atrincheré detrás de una tabla gruesa que puse a modo de tranca. Estaba intentando escribir en una nueva libreta, tratando de anotar los eventos inusuales, cuando un ruido metálico me dejó congelado. Venía de la parte de abajo, donde guardaba el bidón de agua. Mi primer pensamiento fue que se había volcado, pero al asomarme me di cuenta de que alguien lo había rodado varios metros a fin de que cayera al barranco cercano. Esa persona conocía el terreno y sabía cómo mantenerse fuera de mi campo de visión. Agarré mi machete y me asomé por el barandal. Alcancé a distinguir una figura oculta tras los matorrales. Intenté apuntarle con el reflector, pero se retiró velozmente, dejándome con el corazón latiendo a toda prisa. A partir de esa noche, la rutina ya no existía. Empecé a notar que la plataforma crujía en ciertas secciones a pesar de que yo me quedara inmóvil, como si alguien se moviera debajo de la torre.
con la intención de hacerme sentir su presencia. Preparé un silbato y un cuchillo extra. Pensé en llevar un perro, pero el lugar era demasiado reducido. Además, no quería arriesgar la vida de un animal. Pasaron 2 o 3 noches con la misma tensión. Golpes leves, sombras fugaces, ruiditos como de ramas tronchadas, cuando la luna se ocultaba tras las nubes. En un momento dado, mi desesperación me empujó a instalar pequeñas trampas alrededor de la base. Latas colgadas con alambre y pedazos de vidrio para desperdigar ruido cuando alguien pasara. Nada sirvió, pues quien anduviese ahí era cuidadoso. Nunca escuché las latas tintinear ni el crujir de vidrios. Tenía la impresión de que se burlaba de mí, de que conocía cada uno de mis movimientos. Verificaba cada mañana las trampas, encontrándolas intactas. Cierto día, ya cansado de la tensión y del insomnio, hablé con mi amigo Gerardo, un muchacho que se dedicaba a cuidar un potrero junto al río. Le pedí que me acompañara durante un fin de semana para poder vigilar entre 2 y no sentirme tan acorralado. Planeamos quedarnos en la torre, turnándonos para dormir. Gerardo subió conmigo esa noche, llevando un par de sándwiches y un termo de café. Desde que llegamos, notamos el ambiente extraño. El viento traía un olor a leña húmeda y algo más que no lográbamos identificar. Revisamos todo y nos dispusimos a mantenernos alerta. Gerardo se quedó con el machete, mientras yo vigilaba con la linterna y el reflector. Durante las primeras horas no pasó nada relevante. Sin embargo, cerca de la medianoche, escuchamos un leve susurro que pareció surgir de la parte baja. Apagué la linterna para tratar de precisar la fuente, mientras Gerardo permanecía inmóvil. Fue entonces cuando algo produjo un golpe seco en los largueros, un solo impacto que resonó en toda la estructura. Al encender la lámpara, apuntamos hacia la escalera y alcanzamos a ver cómo alguien descendía corriendo, con pisadas ágiles y ligeras. Era imposible confirmar su aspecto, pero se notaba que llevaba botas de suela gruesa y pantalón oscuro. Gerardo gritó algo, intentando advertirle que estaba armado. Al no recibir respuesta, bajamos con un cuidado extremo. La puerta de acceso estaba abierta de par en par, aunque bien recordaba haberla asegurado. Una vez en el suelo, todo parecía vacío, sin rastro de aquella figura. Gerardo me dijo que quizá era mejor no regresar. Aunque su rostro reflejaba temor, trató de alentarnos a seguir con la vigilancia hasta el final de nuestro turno. Subimos nuevamente. Esta vez reforzamos la entrada con más tablas y nos acomodamos de tal forma que uno vigilara mientras el otro descansaba lo mínimo. Así transcurrió el resto de la noche, hasta que las primeras luces del alba nos dieron un poco de calma. Al amanecer, Gerardo me confesó que prefería no repetir la experiencia. Aún así, se ofreció a hablar con el comisario para interceder a mi favor. Le recomendé que mis superiores consideraran la idea de instalar cámaras, o al menos poner un retén con 2 personas más. Sin embargo, las autoridades no parecían interesadas en gastar fondos adicionales. Alegaban que el presupuesto era limitado y que todo era parte del riesgo de un trabajo de vigilancia en tiempos complicados. Con cada jornada, mi ansiedad crecía. Hubo una noche en que los golpes no cesaron. Primero, un ruido en la escalera, luego otro en la pared externa. Parecía que la estructura misma se estremecía. Sentía la tensión en cada fibra de mi cuerpo. Revisé mi arma blanca, convencido de que si alguien se decidía a subir sin avisar, me defendería con todo. La oscuridad parecía más densa que de costumbre, y el viento mecía los árboles con un susurro constante. Al borde de las 3 de la mañana, escuché un grito corto proveniente de la base de la torre. Apunté el reflector y vislumbré una silueta que parecía arrastrar un bulto. La imagen se perdió entre las sombras antes de que pudiera reaccionar. Me quedé conteniendo la respiración unos instantes. Bajé con cautela, alumbrando la húmeda tierra,
y advertí rastros de algo que había sido arrastrado hacia el borde del acantilado a unos metros de la torre. Tropecé con una piedra y casi caigo, pero nada más encontré pasto pisoteado y marcas en la tierra. Era evidente que alguien había estado ahí, cargando o jalando algo. No quise quedarme más en la intemperie, así que cerré la puerta desde dentro y bloqueé la escalera con un pedazo de fierro. En la mañana llamé a don Rubén y le conté lo que vi. Él dijo que el reporte sonaba muy alarmista. Me sugirió que tal vez había sido un jabalí, un perro o un venado herido. Me negué a creer su versión. Aquella silueta tenía movimientos humanos y el bulto que arrastraba no se veía como ningún animal. Sentí rabia e impotencia, pero también me di cuenta de que estaba solo ante esa situación. Pasó una semana sin que pudiera dormir más de 2 horas seguidas por día. Cada vez que me tocaba guardia, la inquietud regresaba. Empecé a notar el deterioro en mi salud. Incluso en la tienda de doña Alicia me vieron más demacrado. Hubo otra noche de viernes con truenos y relámpagos, donde no tuve escape posible por la tormenta. Encontrarse en la torre durante una tempestad resultó aterrador. El techo crujía y los relámpagos iluminaban la sierra en ráfagas plateadas. En ese escenario, se escucharon pasos por la escalera externa. Estaba seguro de que alguien subía con lentitud. Sentí el corazón acelerado. De pronto, las pisadas pararon en seco. Grité para ver si recibía alguna respuesta, pero solo se oyó el agua azotando la madera y un trueno que pareció partir el cielo en dos. Al salir el sol, revisé la escalera. Encontré huellas de lodo fresco y la marca de lo que parecía la punta de un machete clavada en un escalón, como si hubieran querido atemorizarme. Nunca había experimentado tanta incertidumbre. Ya no sabía si todo era planeado por una sola persona o si se trataba de varios. Si fueran ladrones, habrían intentado robar algo. Parecían interesarse más en generarme una desesperación incesante. A medida que las semanas avanzaron, empecé a notar que, en ciertas mañanas, había rastros de comida tirada cerca de la base, cáscaras de fruta, envolturas de galletas. Jamás encontré a nadie de frente, pero supe que merodeaban sin descanso. Algunas noches, el silencio se hacía más ensordecedor que cualquier bullicio. El crujir de la escalera, el roce de algo con la madera, ese tipo de sonidos me acompañaban de forma constante. Sentía que cada sombra en la distancia podía ser un enemigo. Uno de los últimos sucesos que me obligó a reconsiderar mi estadía ocurrió pasada la medianoche. Me disponía a cerrar la lopeta de la trampilla en el piso de la plataforma y escuché algo. Era un murmullo, como si 2 personas hablaran con voces muy bajas. Mi lámpara ya no tenía buena pila, así que apenas podía alumbrar. Cuando reuní el valor para mirar por un espacio entre los tablones, vi 2 figuras paradas cerca del tronco que servía como pilar principal. Tenían ropas oscuras y parecían llevar mochilas. Conversaban en un tono tan bajo que no alcancé a entender sus palabras. Se quedaron ahí unos segundos y luego una de ellas levantó la vista hacia mí, directo a la rendija. Apagué en automático la linterna, pero para ese momento ya sabía que me habían visto. Permanecí agachado, conteniendo la respiración, hasta que percibí que se alejaban. Por la mañana, en el lodazal de la entrada, encontré la marca de neumáticos recientes. Eran de una camioneta pesada. Regresé a casa con la convicción de que mi vida corría peligro. Decidí renunciar, cansado y asustado. Hablé con el responsable del programa de vigilancia. Me dijo que buscaría un reemplazo. Hasta ese momento no había entendido la dimensión de lo que ocurría en esa zona del bosque. Pensé que al salir de la torre, todo terminaría. Sin embargo, al empacar mis cosas y despedirme de la estructura, me sentí observado. Era una sensación distinta, como si hubieran estado pendientes de mis planes
y no quisieran que me fuera tan fácil. Tomé el camino hacia el pueblo, empujando la camioneta que, para colmo, se atascó en el lodo. Cuando logré avanzar, ya era de noche. Transitaba por una vereda muy estrecha, rodeada de matorrales, con la única iluminación de los faros viejos. Iba angustiado, pendiente del retrovisor. Por un instante, creí ver un par de luces detrás de mí, como si un vehículo me siguiera a distancia. Encendí la lámpara interna, revisé el espejo, pero no distinguí nada con claridad. Aceleré, a pesar de los baches que ponían en riesgo la suspensión. Con las manos sudando sobre el volante, rogaba por llegar pronto al poblado. Mientras avanzaba, percibí un ruido súbito contra la carrocería. No supe si era una rama o una piedra arrojada. Reducir la velocidad no era opción, porque mi única prioridad era poner la mayor distancia posible entre esa torre y yo. Al fin alcancé la calle principal de la comunidad. Nadie me esperaba afuera. Las luces en algunas casas ya estaban apagadas. Logré estacionarme frente a una tienda cerrada. Sentí las piernas temblar al bajarme. No tuve el valor de mirar atrás. Desde aquel día, me he mantenido en silencio. La gente cree que exagero cuando menciono que algo turbio rodea esas torres. Otros me aconsejan que acuda con autoridades estatales o federales. Sin embargo, cada vez que reflexiono sobre las sombras que me rodeaban la estructura, la manera en que se las ingeniaban para aparecer en momentos precisos y la sensación de que me estudiaban, prefiero no exponerme más. He trabajado en distintos oficios, tratando de no salir de noche al camino. Me mantengo cerca del centro del pueblo, en lugares concurridos, evitando los parajes solitarios donde uno no puede pedir ayuda en caso de necesidad. Hace poco, supe que la torre sigue en funciones, con guardias eventuales. Algunas personas dicen que las cosas están más tranquilas. Otras, en cambio, aseguran escuchar historias similares a la mía, con testimonios de golpes extraños y apariciones de gente desconocida que no parece interesada en robar, sino en controlar el territorio. Nadie sabe con certeza para qué. Se han hallado fogatas recientes y restos de comida en rincones apartados del bosque. La última vez que pasé con la camioneta cerca de ese camino, sentí una opresión en el pecho, como si todavía, detrás de cualquier arbusto, pudiera agazaparse alguien vigilando el tramo, pendiente de mis pasos. No intenté acercarme a la torre. Observé a lo lejos la silueta alta y silenciosa, como un testigo mudo que guarda secretos. El rumor en el viento me hizo pensar que no hay forma de saber quién me rodea entre los troncos oscuros, o si es el mismo grupo que me persiguió, esperando un momento propicio para acercarse de nuevo. A estas alturas, cada noche puede ser la última para quien ose subir y permanecer en esa plataforma. Tal vez estén planeando algo, quizá ya no. Lo cierto es que prefiero no comprobarlo. He compartido lo que viví para que quien visite esa torre sepa a qué atenerse. Nadie está a salvo cuando las personas que acechan no muestran su rostro ni sus intenciones y se mueven en la oscuridad con tanta facilidad. En un sitio donde las ramas del bosque y las tablas viejas crujen al unísono, es imposible distinguir si un simple ruido de la noche es natural o si hay alguien acercándose, cargando quién sabe qué propósito. Y si llegan a alcanzarte, nadie podría escucharte en medio de tanta inmensidad. La torre sigue en pie, rodeada de pinos y senderos escondidos. Algunos dicen haber hallado señales de actividad reciente, marcas en la madera y envolturas de comida fresca, como si alguien vivo estuviera allí cada tanto. Otros aseguran no ver nada cuando se aventuran de día. Pero al caer la noche, un silencio pesado lo cubre todo, y el simple hecho de dar la espalda produce la certeza de que algo o alguien estudia cada paso que das. Todavía hoy, en mi memoria,
Resuenan esos golpes en las tablas, esos susurros confusos y las pisadas fugaces que marcaban la tierra húmeda del bosque. Quizá, en cualquier momento, aparezcan de nuevo. Quizá estén esperándome, sabiendo que tarde o temprano volveré, aunque sea de paso. Y si lo hago, ya no tendré certeza de nada, salvo de que en esas torres la seguridad nunca está garantizada. Nunca fui de asustarme por ruidos en la noche. En el monte todo suena. Troncos que se contraen con el frío, el viento que se encajona en los valles, el aullido agudo de un zorro que a la distancia parece un llanto humano. Lo aprendí en mis primeras temporadas, cuando todavía confundía cada crujido con una amenaza. Pero el turno de vigilancia de aquella noche de mayo, en el Parque Nacional Los Alerces, me enseñó que lo verdaderamente peligroso no siempre cruje. A veces habla con tu voz, o peor, con la voz de tu jefe. Mi puesto era una torre metálica de 12 metros, un cubo de fibra sobre una estructura de perfiles. No era de las altas, porque la loma ya te regalaba altura natural. Estábamos en un filo secundario, entre Coihués y Ñires, con vista parcial al espejo oscuro del lago. Adentro, lo de siempre, radio VHF, una portátil de respaldo, un anemómetro barato con caprichos, un termómetro pegado a la ventana, un catalejo, un mapa plastificado con microperforaciones donde clavábamos alfileres de control y un viejo Osborne Firefinder que sobrevivía por pura terquedad de los veteranos. Teníamos además una cámara térmica fija al este, regalo de un proyecto de cooperación, y una móvil chica fijada a la baranda, apuntando a la escalera. Mi rutina era simple: parte meteorológico a cada hora en Canal 1, chequeo del perímetro con la térmica, giro lento del catalejo para cazar un penacho sospechoso y el registro en el cuaderno. Esa noche el parte era amable. 6 grados Celsius, humedad alta, viento calmo. El forestal de base, Marcelo, había quedado de guardia en la casilla de Villa Futalaufken, a 40 y pico de kilómetros, y 2 brigadistas dormían en la cuadrilla, listos por si algo se encendía. La idea, como siempre, era que nada se encendiera. A las 00:17 sonó la radio con ese chasquido que hace la estática cuando alguien pisa el PTT desde lejos. «Base a Torre Alerces, Leo». La voz era de Marcelo. Reconocería ese acento cordillerano en un aeropuerto. «Torre Alerces, copia», respondí. «Todo tranquilo. Aviso de turismo nocturno fuera de horario. 2 luces moviéndose por sendero Lago Kruger, altura del kilómetro 5. Si ves algo raro, canta». No era raro encontrar gente pasada de hora que quería ver el cielo limpio. Lo anoté y seguí con lo mío. La cámara fija no marcaba calor significativo. Hacía frío y el bosque, en la pantalla, era una alfombra de grises. A las 00:43, de nuevo la radio. Mismo chasquido, misma voz. «Base a Torre Alerces. ¿Podés confirmar que tenés la puerta de abajo abierta?» Fruncí el ceño. La puerta de abajo, una reja liviana al pie de la escalera, se dejaba sin traba por protocolo de refugio, sí, pero yo siempre la calzaba con una piedra para que no golpeara con el viento. «Afirmativo», dije. «Está sin traba, calzada. Manténela así, y cualquier movimiento en la escalera, avisa». Recibido. Me pareció un pedido raro, pero venía de base. No le di vueltas. Hice un barrido con la térmica hacia el este, donde nacía el sendero. Nada, solo manchas tibias de troncos que habían tomado sol durante el día. A la 1:12 la térmica marcó un calor pequeño a nivel de suelo, entre los ñires. Un punto, quieto. Podía ser un zorro, un perro cimarrón. Subí el zoom. La mancha vibró y se desplazó 1 metro. Luego se apagó, como si se hubiera tapado con algo. Tomé el catalejo por costumbre, aunque en esa oscuridad era inútil, y sentí el primer pellizco en el estómago. La radio saltó sola
sin el chasquido previo, como si ya estuviera abierta. «Torre Alerces, abrí la puerta. Te mandamos apoyo», dijo Marcelo, seco. Miré el reloj. 1 hora 14 minutos. No habíamos pactado nada. El protocolo era claro: no abrir a nadie sin contacto visual o identificación. «Base, negativo», contesté. «¿Quién viene?» Silencio. Luego, el mismo timbre, idéntico. Abrí. «Soy yo». No apreté el PTT. El silencio se asentó en la cabina como escarcha. Pegué la oreja a la ventana. Abajo, apenas, un murmullo de hojas. Nada más. La térmica del este seguía plana. Cambié a la cámara chica de la escalera. En blanco y negro asomó la baranda, la chapa, los escalones metálicos. Vacío. Respiré. Quise convencerme de que estaba paranoico. Abrí el cuaderno para anotar la hora y el diálogo, y entonces la radio volvió, esta vez con el chasquido correcto de siempre. «Base a Torre Alerces, Leo», contesté. «Leo». «¿Me llamaste recién?» «Negativo. Estoy con la ronda de papeles». «¿Todo bien?» Miré la radio como si pudiera devolver la mirada. O había alguien más con el mismo tono y la misma manera de pronunciar, o la propagación de aquella noche nos estaba jugando una mala pasada. En la cordillera, las radios a veces rebotan raro, se mezclan con taxis chilenos, con camioneros braceros que vienen por la 40. Pero esto no se sentía a rebote, se sentía a copia. «Recibido, base. Tuve un audio extraño. Te aviso si se repite». Corté y volví a la escalera. Nada. El puntero del anemómetro se movió apenas, indeciso. Por puro reflejo me aseguré de que el cerrojo de la puerta de la cabina estuviera echado. Lo estaba. Una barra gruesa, pesada, que había aprendido a amar más que a cualquier otra cosa. A la 1:27 oí el primer toc, muy suave. Metal con metal. No era escalón, era algo en la base, quizá la reja que vibra cuando alguien la toca sin abrirla. Subí el volumen de la cámara de la escalera. La microcápsula que tenía era mala, pero recogía ambientación, nada. Solo viento que, de repente, sí sonaba. El viento, pensé, siempre el viento. «Torre Alerces, abrí, que me muero de frío». La voz de Marcelo llenó la cabina. «Estoy abajo». Me obligué a respirar lento. «Marcelo, dame tu código», pedí. Una pausa. Y un tono ya no del todo exacto. «¿Qué?» «Tu código de control», repetí, y me escuché a mí mismo más firme. «Si estás abajo, decime el código para abrir». Los códigos existían, pero no los usábamos entre nosotros para cosas banales. «¿Qué estás haciendo, Leo?», me dijo una parte de mí. «Algo que no te enseñaron, pero que ahora mismo te salva», me respondió otra. «Abrí», dijo la voz, sin enojo, plana, y cortó. Pasé al canal 3, que usábamos de respaldo y muy a veces. Llamé a base. Marcelo tardó en responder con la misma pausa somnolienta de siempre. «¿Otra vez?», dijo. «No estoy abajo de ningún lado, Leo. Y si lo estuviera, tendríamos que haber coordinado». «¿Qué escuchaste exactamente?», se lo conté, apuntando cada minuto. «Hace una cosa», sugirió. «Cambia a subtono 5. Voy a hacer lo mismo. Y guarda silencio de radio. Si alguien está tanteando, lo vamos a obligar a mostrar los dientes». No era lo más ortodoxo, pero el manual no cubre todas las grietas. Cambié el subtono. De golpe, el éter se volvió limpio, como si hubiese apagado un ventilador mal calibrado. Apagué también la térmica un minuto y la volví a encender para resetear. Subió, calibró, quedó en 0. El bosque regresó a su lana de grises.
A la 1:41, una luna pálida asomó entre los coihues. La luz hizo un rectángulo en el piso de la cabina. Me descubrí sentado en el borde de la silla, con los hombros tensos. La cámara de la escalera seguía empeñada en darme un cuadro vacío. Pensé en bajar, en confirmar con mis ojos la reja calzada. Y entonces escuché pasos. No sobre la escalera, junto a la torre, en la gravilla. Paso leve, como de suela blanda. 2. 3. Luego, otro toque de metal. Si hay algo a lo que me entrené es a contar. 1, 2, 3 pasos. Pausa. 1, 2. Como si midieran, como si probaran. El vello de los brazos se me erizó cuando vi en la cámara de la escalera una sombra pasar delgadísima, apenas una falta de luz entre dos barras, a la altura del primer descanso. Un borrón. Podía ser un bicho, podía ser cualquier cosa, pero cuando subí el brillo al máximo, vi el error. No había calor, nada. Un cuerpo humano, a 6 grados, te deja una firma tenue en la cámara. Esta sombra no tenía firma. Era una ausencia perfecta, como si trajeran puesto algo que se comiera el infrarrojo, una manta, una lona aluminizada. O simplemente, pensé, un objetivo falso, una lámina colgada de un palo. «Torre», dijo la radio en mi canal nuevo, con un timbre que ya no era exacto y ahora sí sonaba a alguien tratando de sonar como Marcelo. Abrí. «Estás en peligro». Aquello me dio bronca, y la bronca siempre ayuda contra el miedo. Puse la portátil en grabación, apoyé la frente en el vidrio y me hice una promesa pueril. No iba a abrir. No de ese modo. No de noche. No a una voz sin código. La térmica del este marcó de pronto 2 puntos de calor medianos, a 70 metros del sendero. 2 humanos, ahora sí, moviéndose paralelos al trazo, como si hubiesen cortado campo por un atajo pensado. Los seguí con el cursor. Uno se detuvo y se acuclilló. El otro siguió unos metros y se tiró al piso. No llevaban linterna, no llevaban nada visible. Gente que camina en monte sin luz conoce el camino o vino antes de día a memorizarlo. La radio vibró de nuevo. «Torre, subtono 5», confirmá. Era Marcelo de verdad. Lo reconocí en una sola respiración. «Confirmo», dije. 2 firmas térmicas al este fuera de sendero. Uno se tiró en el suelo. Tengo sombras sin calor bajo la escalera y alguien está tratando de copiarte en el canal viejo. Respiró hondo. Me habló más serio. «Quédate adentro. Cerrá y apaga toda luz que no necesites. No respondas a ninguna otra voz. Te mando móvil por camino viejo. 10, 15 minutos. ¿Tenés silbato?» Tenía uno colgado del Osborne. Lo agarré como si fuera un amuleto. Hice lo que dijo. Bajé la intensidad de la lámpara hasta que la cabina pareció hundirse en una penumbra compacta donde el panel apenas flotaba. La torre crujió con el primer hilo de viento. Se oyó otro toque, esta vez más arriba, como si alguien tanteara la baranda. La cámara de la escalera mostró, por un segundo, una forma más ancha cruzando de izquierda a derecha. No tenía calor, pero esta vez sí dejó algo. Una sombra de sombra en la baranda. Una cinta, un hilo, un tramo de tanza que captó la luna. Entendí. Estaban probando. No querían entrar. Querían ver si podían manipular a distancia, si podían enganchar algo del cerrojo, si podían hacer ruido adentro sin tocar la puerta, para que yo abriera. Hubo un susurro, no de radio, humano. Palabras apretadas en la base de la torre, una risa contenida, 2 sílabas que no alcancé a descifrar. El punto de calor del este que se había quedado en cuclillas se levantó. El que estaba en el suelo reptó 2 metros y se quedó quieto.
Si eran cazadores furtivos, no venían por huemules, no había por ahí. Si eran ladrones de madera, ¿para qué la torre? Si eran vivos, sabían que la torre tenía radio, ojos, alarma. Entonces, ¿qué querían? La respuesta vino sola: la radio. Si yo abría y ellos entraban, aunque no me hicieran nada, aunque solo tocaran el panel, podían levantar códigos, frecuencias, nombres propios, horarios. Podían copiar la voz de Marcelo mejor. Podían construir un mapa de tiempo y gente para entrar otro día a donde de verdad querían entrar. Al galpón de la cuadrilla, al depósito de herramientas, al guardaganado de algún poblador. Todo empezaba conmigo abriendo una puerta. A las 1:58, la térmica mostró otro calor moviéndose rápido por el camino viejo. Era el móvil. El motor llegó primero al oído que a la pantalla. Un zumbido grave. Los puntos del este se achicaron, encorvados, y se perdieron entre los árboles. La sombra en la escalera desapareció de golpe, como si alguien hubiese recogido una caña de pescar. Y entonces se oyó, por primera vez, un paso en el primer escalón. Esta vez con calor. Humano. Verdadero. Un golpe firme en la reja. «Parque Nacional», gritó una voz nueva. Identificación visual. Encendí la luz exterior un segundo y la apagué. Vi krill de brillo en insignias, cascos amarillos, una linterna peinando el aire. Abrí el cerrojo con la mano trabada. Me tembló igual. 2 brigadistas subieron, no rápido, con ese paso práctico de quien ya subió 100 torres. Fede, lo conocía, asomó primero y me miró como se mira a alguien que estuvo quizá 10 minutos más en el borde de lo que debía. «No abras a nadie por radio nunca más», dijo, sin tono de reto, solo de dato. «Aunque te juren el DNI». Bajamos. Al pie de la torre, en el suelo, recogimos 3 cosas: un tramo de tanza con un mosquetón chico, la mitad de una manta de supervivencia, de esas aluminizadas, arrugada, y un walkie de juguete, de esos que venden en ferretería para obra, con la carcasa abierta y una batería pegada con cinta. No podía pisar mi frecuencia, pero podía parecer que pisaba algo. De la sombra de sombra en la baranda, colgaba todavía un pedazo de cinta aisladora. «Vinieron a medirte», dijo Fede. «A ver qué haces cuando la voz correcta te pide algo incorrecto». Vinieron a medirme. Se me quedó clavado como astilla debajo de la uña. No eran fantasmas, ni sombras imposibles en el techo. Eran tipos con tiempo, paciencia y una precisión que hacía ruido porque no les temblaba el pulso. A las 3:10, ya con el móvil estacionado cruzando el camino como barrera, llegó Marcelo. Subió sin apuro, como siempre, y me dio un mate. Lo tomé con manos todavía húmedas. Miró los hallazgos en el piso como si fueran piezas de museo. «La voz fui yo», dijo, antes de que yo preguntara. O mejor dicho, fui yo. Hay grabaciones mías dando indicaciones enteras en cursos y simulacros. No es difícil cortar, encadenar, limpiar un poco el ruido. Con eso y un disfraz de radio de obra te pueden confundir una noche fría. «¿Y por qué acá?», pregunté. «Acá no hay nada para robar». «Acá tenés lo que abre lo que sí», contestó. «Confianza. Si abrís sin ver, estás regalando el parque entero». Hicimos el acta, sacamos fotos. Fede marcó en el mapa los puntos térmicos que yo había visto y una patrulla peinó, a pie, los alrededores hasta el amanecer. No encontraron a nadie, solo huellas tenues, suelas blandas, un paquete de tabaco húmedo y 2 colillas recién apagadas. El lago, al fondo, se volvió de plomo y luego plateado. A las 8, el monte era otra cosa, y yo también. Tenía sueño, sí,
pero una clarividencia áspera en la nuca, como quien sale de un examen largo y sabe cuáles preguntas respondió bien y cuáles no. Esa tarde, Marcelo redactó una circular de 2 páginas que después circuló por todo el distrito. Modificamos el protocolo. Prohibido abrir sin identificación visual, obligatorio cambiar subtonos si hay duda, registro de voces en biblioteca con etiquetas de uso interno. Los viejos al principio refunfuñaron. Tanta cosa para 4 vivos. Pero a la semana otro vigía de la zona norte reportó algo parecido. Voces, pedido de apertura, sombras sin calor. Ese segundo intento abortado nos cerró la boca a todos. Hay miedos que te sobreviven como cicatriz. No me quedó miedo a la noche ni al bosque, ni a los ruidos, ni a los ojos que brillan cuando el catalejo atrapa una lechuza. Me quedó una alarma nueva, más difícil de explicar. El miedo a lo que se parece a lo verdadero. A una frase con la entonación exacta, a un timbre apenas desplazado. Lo que te pide que hagas lo de siempre, pero 1 minuto antes. Lo que se mete en tu protocolo y lo usa contra vos. Sigo en la torre. Sigo amando el silencio después del parte de las 2 y el vapor del mate pegado al vidrio. Sigo clavando alfileres en el mapa como si con eso pudiera sostener el bosque con las manos. Pero ahora, cada vez que agarro la radio, me repito en voz baja una contraseña que no está en ningún papel y que solo entiendo yo. Mira primero, responde después. La puerta de abajo sigue sin traba, como ordenan las normas. La mía, en cambio, pesa un poco más que antes y me gusta que pese, sí. Porque algunos monstruos no necesitan fuerza para entrar. Les alcanza con que vos les abrás. Me llamo Martín y soy guardabosques en la Sierra de Durango. Te comparto mi historia porque todavía me despierto en las noches con el recuerdo vívido de aquellos días. Y siento la responsabilidad de advertir a quien quiera escucharme sobre lo que puede suceder cuando uno se adentra en territorios a los que debe aproximarse con más cuidado. No busco fama ni compasión, solo deseo que mi experiencia sirva de lección acerca de los peligros reales que acechan en parajes agrestes y poco explorados. Desde que era niño, crecí rodeado de montañas y bosques de pinos. Mis padres tenían un pequeño huerto en la comunidad de Santa Lucía, donde cosechábamos maíz, calabaza y frijoles para nuestro consumo. Cada fin de semana, mi papá me llevaba a caminar por los senderos aledaños a nuestra casa. Él solía contarme historias de la gente que habitó la sierra antes que nosotros, y me hacía prometer que siempre haría lo posible por cuidar de la naturaleza. A mí me fascinaban los pinos y los robles que se alzaban orgullosos más allá de los cerros. También me gustaban las historias de viejos arrieros y cazadores que se adentraban en lo profundo del bosque para buscar leña y carne fresca, y regresaban con anécdotas sorprendentes. Cuando crecí, conseguí una plaza como guardabosques en esa misma área natural, cumpliendo mi sueño de trabajar al aire libre y devolver un poco de lo que me había sido dado en mi niñez. Mi labor consistía en vigilar la integridad del bosque, asistir a los cazadores con los permisos adecuados, proteger la fauna silvestre y prevenir la tala ilegal. Recorría kilómetros de veredas, atravesaba arroyos y visitaba rincones escondidos donde pocos se atrevían a pisar. Para mí, no había nada más gratificante que ser partícipe de la vida del bosque cada día. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que viví hace unos años. Aún recuerdo con detalle el inicio de esa jornada. Amaneció despejado, y el aire fresco de la sierra era tan puro que respirarlo bastaba para llenar el pecho de energía. Preparé un termo con café caliente y pasé brevemente por la tiendita del pueblo, que se ubica a un costado del camino principal por donde pasan las camionetas de transporte. Compré algo de pan dulce y saludé al señor Eusebio, el dueño, quien llevaba décadas atendiendo a lugareños y visitantes con una sonrisa amable. Me deseó buen día y aseguró que me avisaría si algún turista preguntaba por los veredictos de caza,
tal como hacíamos siempre. Tomé mi camioneta destartalada, una pick-up color azul que muchas veces amenazaba con dejarme tirado a media vereda, y conduje hacia la estación de guardabosques. En el trayecto, disfruté de la vista. Los prados se cubrían de flores silvestres amarillas, y la línea de pinos se dibujaba contra el cielo. En la estación, me reuní con mi compañero, Luis. Era un hombre maduro y muy amable, que llevaba trabajando ahí desde antes de que yo naciera. Me comentó que había observado algunas huellas extrañas en la zona norte del bosque, cerca de un terreno poco transitado, y pensaba ir a revisar. Me pidió que lo acompañara, pues le preocupaba que esa área pudiera ser blanco de cazadores furtivos o taladores ilegales, gente que solía operar lejos de los caminos principales para no levantar sospechas. Salimos cerca del mediodía. Teníamos que caminar un largo trecho, puesto que la camioneta no podía acceder a ese lugar. Nada parecía fuera de lo normal al principio. Los troncos estaban intactos, y la maleza crecía sin ser alterada. Después de unos cuantos minutos, comenzamos a notar basura dispersa, envolturas de comida instantánea, botellas de plástico y pedazos de tela, lo que dejaba en claro que alguien había estado ahí sin respetar el entorno. Nos molestó ver esta clase de rastro, pues la sierra solía ser un espacio limpio y cuidado por la gente local. Decidimos seguir esos indicios con la esperanza de encontrar al responsable. Ya avanzada la tarde, llegamos a un claro rodeado de pinos altos. Luis me señaló unos rastros en el suelo. Era una especie de senda mal definida, como si varios pares de botas hubieran aplastado la maleza de forma desordenada. Al internarnos más, vimos un campamento improvisado. Había una pequeña fogata sofocada, algunos troncos ubicados como bancas rudimentarias y, lo más intrigante, una serie de cuerdas amarradas entre árboles, como si sirvieran de tendedero o tuvieran la intención de inmovilizar a algo. Nadie estaba allí en ese momento, pero la presencia de objetos personales, rompevientos, guantes, un machete apoyado contra un tronco, demostraba que el lugar se estaba usando frecuentemente. En la fogata hallamos un recipiente con residuos de carne medio quemada que no pudimos identificar con facilidad. Nuestra primera suposición fue que alguien había estado cazando sin permiso y quizás cocinaba la presa en ese sitio oculto. El sol empezaba a descender cuando notamos el silencio. De golpe, los sonidos habituales del bosque, el canto de las aves, el crujir de las ramas, se sentían lejanos, como si el lugar los repeliera. Vi a Luis con semblante preocupado. Decidimos que lo más prudente era volver con refuerzos, pues no teníamos tener la menor idea de cuántas personas podían estar allí y si estarían dispuestas a un enfrentamiento. Nos pusimos en marcha de regreso, dejando el campamento atrás. Fue entonces cuando escuchamos un ruido seco entre los árboles. Detuvimos el paso esperando ver un venado o un coyote asustado, pero no vimos nada, solo silencio. Avanzamos con cautela y el bosque parecía habitarse de sombras que, aunque seguramente no significaban nada sobrenatural, en ese momento nos causaban una inquietud enorme. El aire pareció espesarse. Luis y yo nos comunicábamos con señas y susurros, tratando de no alertar a nadie. Avanzamos unos metros y otra vez sentimos que algo se movía. Me di vuelta y no logré distinguir ninguna presencia humana. Luis me hizo un gesto para apurar el paso. Caminamos en dirección a nuestro campamento base, pero el cansancio y la falta de luz nos dificultaban la orientación. En la sierra, una vez que el sol se oculta tras las montañas, la penumbra nos atrapa con rapidez. Por fin, llegamos a un pequeño arroyo que reconocimos. En ese punto solíamos reunir al ganado extraviado con la ayuda de los productores locales. Decidimos montar ahí una pequeña fogata de emergencia para pasar la noche, porque continuar en la oscuridad implicaba el riesgo de perdernos o incluso sufrir una caída en las barrancas cercanas. Armamos un refugio improvisado con los plásticos que llevábamos
y encendimos una discreta fogata con ramas secas recogidas de la orilla del arroyo. Preparamos algo de comida, tortillas que aún llevábamos en un morral y frijoles enlatados. El fuego daba un calor reconfortante, pero aún así me era difícil sentirme seguro. Luis tampoco se relajaba, se mantenía alerta, mirando a los alrededores como si esperase que apareciese alguien en cualquier momento. Ya cerca de la medianoche, el canto de los grillos y las ranas acompañaba el murmullo del agua. Luis y yo casi no hablábamos, ya que el cansancio y la tensión nos habían resultado abrumadores. De pronto, un chasquido cercano nos hizo enderezarnos al unísono. Pudimos escuchar pasos apresurados, ramas cediendo. Cuando iluminamos en esa dirección con mi linterna, pudimos ver la silueta de alguien que parecía ocultarse tras un árbol. Era difícil distinguir su rostro, solo alcancé a ver un bulto que se movía con rapidez. Grité para advertir que éramos guardabosques, que se identificaran. Nadie respondió. Luis me susurró que nos quedáramos en silencio. Él comenzó a revisar el arma de dardos tranquilizantes que utilizábamos contra animales que requerían ser controlados. Aunque no solemos usar armas de fuego letales, sí llevamos un pequeño revólver con balas de salva para ahuyentar osos o avisar a la distancia. Me preguntó si debía usarlo. Con temor, le dije que lo mantuviera a la mano, pero que no disparara aún. No teníamos clara la situación. Los pasos se alejaron, pero el ambiente del bosque seguía cargado de tensión. Intentamos dormir, sin lograrlo por completo. De cuando en cuando, mis músculos se agarrotaban, temiendo que esa extraña persona reapareciera. Al amanecer, teníamos una prioridad: salir de allí y comunicar el incidente a las autoridades. Al guardabosque jefe le reportaríamos lo que habíamos encontrado y pediríamos más apoyo para regresar con un grupo mayor. Con las primeras luces, recogimos todo lo necesario y avanzamos por la orilla del arroyo, sintiendo cierto alivio con la claridad del día. Aún conservábamos una mezcla de miedo y determinación por entender qué sucedía en esos parajes. El recorrido hacia la camioneta fue lento, pero en 1 hora aproximadamente, divisamos la cerca de alambre de púas que las autoridades forestales habían colocado para delimitar la zona de reserva. A través de esa cerca, unos metros más adelante, estaba la vereda principal que conducía a la estación. Recordaba perfectamente allí una pequeña planicie repleta de rocas y con escasa vegetación. Justo en ese claro, vimos algo que nos paralizó. Había huellas de neumáticos y rastros de algún vehículo pesado que entró a un costado del camino. Cerca se encontraban marcas de arrastre en la tierra, como si hubieran movido grandes bultos. No sabíamos si se trataba de troncos, ganado o incluso personas. Todo apuntaba a una operación ilegal. En la Sierra de Durango no es extraño oír sobre grupos que derriban pinos para vender la madera a escondidas o que trafican con especies animales, pero aquello lucía más organizado y más amenazante. Aceleramos el paso hasta llegar donde habíamos estacionado la pick-up. Condujimos sin demorarnos rumbo a la estación. Al llegar, nos recibió la recepcionista, la señora Luz, quien notó de inmediato nuestros rostros desencajados. Avisó al guardabosque principal, don Margarito, un hombre de voz ronca y porte de vaquero, que conocía cada recoveco de la sierra. Al narrarle lo sucedido, él frunció el ceño y tomó la radio para hablar con la comandancia de la policía local. En un par de horas llegaron 2 patrullas, equipadas con miembros de la Guardia Nacional y forestales adicionales. Formamos un contingente de 8 personas para regresar al sitio y explorar con más cuidado. Antes de partir, pasé por el pequeño comedor al que solíamos ir en la estación, donde preparaban tortillas a mano y unos tacos de canasta deliciosos. Agarramos algo de comer y bebimos refrescos, y luego subimos a las camionetas.
2 vehículos en caravana fueron internándose en el bosque por un camino más amplio, el que se usa también para el turismo regulado ciertos fines de semana. Cuando arribamos al lugar del improvisado campamento, lo encontramos abandonado. Ni huellas frescas ni rastro de gente. Sin embargo, había una atmósfera pesada que ninguno pudo ignorar. Comenzamos la inspección con las linternas, aunque la luz del día se colaba entre las ramas, creando un efecto de claroscuro. Mis compañeros y yo nos dividimos para cubrir mayor terreno, pero sin separarnos demasiado. El silencio volvió a sentirse incómodo. Uno de los policías, el oficial Hernández, llamó a todos con un silbido. Corriendo, llegamos y lo vimos señalar el tronco de un pino. Estaba tallado con cortes profundos, como si alguien hubiera probado un machete o un cuchillo contra él. El aroma a savia reciente confirmaba que esos cortes eran recientes, quizá de esa misma madrugada. Registramos la zona y hallamos varios rastros más de basura reciente, latas, empaques de comida y un guante. También vimos un surco en la tierra, posiblemente arrastrado por un saco pesado. Uno de los guardias de la Guardia Nacional teorizó que podrían haber capturado animales grandes para venta ilegal, o tal vez movían madera cortada sin permiso. El equipo decidió mantenerse en el área y organizar patrullajes nocturnos. Se estableció un pequeño campamento de vigilancia y nos unimos turnándonos en grupos de 2 para cubrir la zona. Esa noche me apunté con Luis para la primera guardia. Nos quedamos en el perímetro, atentos a cualquier ruido. Casi a la medianoche, cuando la mayoría de nuestros compañeros descansaban, escuché un crujido en la distancia. Miré a Luis, y él asintió. Lo había oído también. Avanzamos con cautela por el sendero que rodeaba aquel pinar. Nuestra linterna enfocaba la maleza. En cierto momento, atisbamos una tenue luz moviéndose entre la arboleda, como si alguien llevara otra linterna o lámpara. Nos acercamos con cuidado, preparando nuestras armas no letales. Sin embargo, la luz se apagó de golpe. Empecé a sudar frío y a cuestionarme seriamente si estábamos frente a un grupo peligroso de narcotala o incluso algo peor. Luis y yo nos acercamos más y distinguimos vagamente varias siluetas. Alguien cargaba un bulto que parecía pesado. Mi compañero apuntó su lámpara y gritó identificándose. Solo escuchamos ruidos de gente corriendo. Sentimos un golpe sordo tras nuestras espaldas y en la confusión retrocedimos. De inmediato enviamos una señal por radio para pedir refuerzos. En cuestión de minutos se unieron a nosotros 2 policías y otro guardabosques, pero no logramos capturar a nadie. Quienes estuvieran allí se movieron con rapidez admirable, y la espesura del bosque facilitaba su huida. Durante las siguientes noches, continuamos la vigilancia. Se intensificaron las rondas, se instalaron cámaras trampa estratégicas y se restringió el acceso a visitantes. Varias jornadas después, al revisar las cámaras, vimos imágenes borrosas de hombres encapuchados portando herramientas pesadas, probablemente motosierras, y también algo que parecía un arma larga. No había duda. Eran taladores ilegales y estaban respaldados por gente peligrosa que no dudaría en enfrentarse a balazos en caso de sentirse acorralados. Para mí, todo se convirtió en una pesadilla. Los días se alargaron en tensión constante. Las noches eran un insomnio permanente. Todo mi amor por el bosque empezó a teñirse de miedo e incertidumbre. Uno de los productores locales, el señor Jacinto, se acercó a mí para contarme que, en el mercado de la cabecera municipal, había aparecido hace días un intermediario, vendiendo madera de muy buena calidad sin contar con la documentación requerida. Aquello confirmaba nuestras sospechas. La madera se estaba extrayendo de nuestra reserva protegida. El problema era que la situación rebasaba a la simple labor de un guardabosques.
Era un tema de crimen organizado. Poco a poco, las autoridades superiores intensificaron los operativos. Aunque la Sierra de Durango es vasta y difícil de controlar en su totalidad, se establecieron retenes y se enviaron drones de monitoreo a distintas partes. Yo continué haciendo mis recorridos habituales, aunque esta vez con un nudo constante en el estómago, sabiendo que en cualquier punto podía toparme con esos individuos. Empecé a acostumbrarme a checar cada árbol talado, cada huella en el lodo, cada fogata improvisada. Varias patrullas y cuadrillas ciudadanas se organizaron para vigilar y denunciar movimientos sospechosos. Finalmente, una madrugada, unidades de la Policía Federal y elementos de la Guardia Nacional se adentraron en una sección apartada del bosque con la ubicación aproximada de la guarida de los taladores. Contaban con información precisa suministrada por espionaje y por las cámaras que habíamos colocado. Tras un operativo tenso, se logró la detención de varios miembros del grupo y se aseguraron camiones repletos de troncos recién cortados. A la postre, en la comunidad todos nos enteramos. Ese era un grupo delictivo dedicado a la explotación ilegal de la madera y a otras actividades ilícitas. Algunos escaparon, pero la mayor parte del grupo fue desmantelada. Sin embargo, no todo terminó en un final feliz. El bosque sufrió daños considerables, con grandes claros donde ya no se alzaban árboles, y una sensación de inseguridad quedó tatuada en quienes participamos. Para mí, esta experiencia dejó claro que el verdadero horror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la ambición y la crueldad humanas, que pueden demoler nuestro entorno y dañar la paz de las comunidades. Aún hoy, cuando recorro la sierra que tanto amo, voy con cuidado, no solo para proteger a la naturaleza, sino también para cuidarme de quienes no tienen reparo en destruirla por unos cuantos pesos. He contado esta historia para que la gente entienda que, en las montañas y en los bosques que rodean nuestro país, hay peligros que superan la simple imaginación. Vi con mis propios ojos how el silencio del bosque puede romperse por la maldad de ciertos hombres. Como guardabosques, llevo esta cicatriz psicológica que me recuerda que el trabajo de cuidar la naturaleza no solo se trata de amar los árboles y la vida silvestre, sino de enfrentar agresiones reales. Esta es la razón por la cual comparto mi vivencia. Ojalá sirva para que otros comprendan la importancia de valorar y defender nuestros paisajes, y para mantenernos alerta ante las amenazas que, lamentablemente, son demasiado humanas y posibles. Si has escuchado mi narración hasta el final, no huyas de la naturaleza, pero sí respétala. Si algo aprendí es que, a veces, nuestra especie puede ser el peor monstruo rondando en la oscuridad del bosque. Hoy sigo siendo guardabosques en la Sierra de Durango y, aunque cada tanto relevo el recuerdo de esas noches tensas, continúo con mi misión. Paso a paso, siembras un arbolito, limpias un arroyo, vigilas un sendero y, con un poco de suerte, nuestros hijos o nietos podrán disfrutar de este patrimonio que nos pertenece a todos. Vale la pena arriesgarse por algo tan valioso, aunque el precio sea cargar con el temor de lo que pueda haber entre los árboles, acechando en la penumbra mientras cumplimos con el deber de proteger lo que amamos. Mi nombre es Germán Aguirre y soy guardabosques en una zona boscosa ubicada al norte de la Sierra Madre Occidental. Llevo trabajando aquí desde hace varios años y decidí compartir esta historia porque todavía no logro sacármela de la cabeza. Quiero que alguien entienda por lo que pasé y por qué no podré mirar la sierra de la misma forma. Hace poco me asignaron a un sector remoto, lleno de pinos y encinos, con veredas que casi no aparecen en los mapas. Mi labor principal es cuidar que no haya talas clandestinas, deforestación ilegal ni cazadores furtivos. Este entorno es hermoso, agreste y tan silencioso a ratos que uno puede escuchar su propia respiración. Pero es ese silencio el que, a veces, se convierte en algo inquietante.
La comunidad más cercana está a unos 40 minutos en camioneta por un camino de terracería. Allí uno puede comprar provisiones en una pequeña tienda que también vende gasolina por litros. Comparto cabaña con otro guardabosques, pero ese día estaba solo porque mi compañero se había ido al pueblo para ver a su familia. Me habían pedido que vigilara la zona hasta que él regresara. No me quejé, pues conozco bien esas veredas y la mayoría del tiempo no ocurre nada grave. Sin embargo, aquella semana hubo reportes de ruidos extraños y se habían encontrado pedazos de troncos cortados de manera irregular. Supuse que era gente intentando obtener madera de manera ilegal, así que me preparé para salir muy temprano con mi mochila, mi termo de café y mi libreta de anotaciones. Me interné en el bosque al amanecer. Todavía se podía ver la niebla colgada en las ramas y oler la humedad del follaje. Llevaba una radio para mantenerme en comunicación con la oficina central. Mi rutina consistía en revisar senderos, marcar nuevos rastros y asegurarme de que no hubiera trampas ni basura. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Vi algunos venados pastando a la distancia y el sonido de las aves resultaba casi relajante. Con todo, no pude evitar una ligera inquietud que me acompañaba desde que salí de la cabaña. Cada pequeño crujido que escuchaba me mantenía alerta. Ya casi al mediodía, detecté en la distancia un golpeteo metálico muy tenue. Sabía que no era natural. Me costó trabajo ubicar de dónde venía, porque a veces era un golpe largo y otras, varios seguidos. Pensé que tal vez eran cazadores tratando de asustar a algún animal o un grupo de madereros clandestinos. Cualquiera de las dos cosas representaba un problema. Seguí el sonido con la cautela máxima que pude, tratando de no hacer ruido. La densidad de los árboles era mayor y las ramas caídas crujían con facilidad bajo los pies. El golpeo se fue volviendo más claro. Mi corazón latía con fuerza porque sentía que cada paso podía descubrirme. Me acercaba a lo que sonaba como un lugar en plena actividad. De pronto, al traspasar un grupo de pinos, divisé un claro en el bosque. Allí encontré algo que no me esperaba. 2 camionetas estacionadas, con la pintura llena de lodo, y un grupo de hombres que no reconocí. Llevaban herramientas para cortar troncos y parecían tener una especie de campamento improvisado. Me oculté detrás de un árbol grueso para observar. Ese grupo había cortado varios troncos de manera rudimentaria. Noté trozos de madera regados y un olor a combustible crudo que salía de un contenedor abierto. No vi indicios de motosierra, sino hachas y sierras manuales. Ese método tal vez buscaba no llamar la atención por el ruido. Eran unos 5 hombres, todos recios y con miradas duras. Se les notaba que no iban a retroceder si alguien los confrontaba. Yo estaba ahí, solo, con mi radio y un cuchillo que tenía para emergencias. Sabía que no podía simplemente salir a llamarlos a rendir cuentas. Lo más prudente era reportar la ubicación y pedir refuerzos. Intenté llamar por la radio en voz muy baja. El problema fue que no conseguía señal estable. Solo salía estática y un sonido intermitente. Pensé en retroceder un poco para volver a la última zona donde sí tenía recepción, pero un ruido cercano me hizo girar de improviso. Código 1. Alguien estaba subiendo por la misma vereda por la que yo había llegado. Sabía que si me descubrían, corría un riesgo serio. Además, con la radio sin función, estaba realmente aislado. El crujido de las hojas me indicó que otra persona se acercaba. Me agaché lo más que pude tras un tronco caído y contuve la respiración. Entre los arbustos, vi a un sujeto de estatura media, vestido con pantalones de mezclilla manchados de tierra, botas gastadas y una gorra. Llevaba un rifle colgado del hombro,
aunque parecía más preocupado por encontrar algo que por vigilar alrededor. Dio unos pasos, movió un poco las ramas y regresó con los otros hombres. Por fortuna, no me descubrió. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de taladores clandestinos. Posiblemente estaba frente a un grupo armado. Mi prioridad era salir de allí sin que notaran mi presencia y buscar ayuda. Regresé sobre mis pasos con cuidado, rogando que el viento no cambiara ni se llevara mi olor o mis movimientos hasta ellos. Cuando estuve a una distancia segura, eché a trotar entre la maleza, intentando que los sonidos de mi carrera fueran absorbidos por el bosque. Cada arbusto, cada roca, cada raíz podía delatarme si me caía o si hacía demasiado ruido. Después de unos minutos que me parecieron eternos, encontré una pequeña zanja donde me agaché para tratar de conectar la radio de nuevo. Jugueteé con la antena y con la frecuencia, pero el aparato se negaba a captar la señal. Si no lograba comunicarme, tendría que llegar por mis propios medios hasta la cabaña o, de ser posible, a la carretera principal. Hice un recuento mental de la distancia, aproximadamente unos 5 kilómetros hasta la cabaña, y luego media hora más en la camioneta para llegar al camino hacia el pueblo principal, donde sí podría llamar a las autoridades. Emprendí la marcha creyendo que todo iría bien. Sin embargo, no había contado con que, quizá, alguno de esos hombres había notado señales de mi presencia, huellas, ramas rotas o mi olor. A la media hora de avanzar, me pareció escuchar voces a lo lejos, aunque no alcancé a distinguir palabras concretas. Seguí moviéndome con rapidez. El sudor me caía por la frente y bebía de mi cantimplora a pequeños sorbos para no desperdiciar el agua. Cada paso era un riesgo, porque el terreno estaba lleno de hojarasca y piedras sueltas que crujían. Empecé a sentir la ausencia de sombra al internarme en una zona más despejada. Era un paraje con matorrales dispersos y algunos árboles, pero con menos densidad que la parte más boscosa. Eso podía jugarme en contra porque sería más visible. Nada más avanzar unos metros noté la silueta de alguien parado encima de una formación rocosa. Instintivamente me eché al suelo, convencido de que esa persona podía divisarme si me movía demasiado. Estuve ahí, casi al ras de la tierra, por lo que se sintieron como minutos eternos. Cuando alcé un poco la vista para tratar de confirmar si me habían visto o no, descubrí que el sujeto llevaba algo parecido a binoculares. Fue un instante de tensión. Si se giraba hacia mi lado, probablemente me detectaría. Por fortuna, pareció concentrado en otro punto del horizonte, como si buscara hacia la parte opuesta. Esperé hasta que se dio la vuelta y se perdió entre las rocas. Continué gateando con lentitud, sin levantar la cabeza más de lo necesario, y luego me incorporé sigilosamente para seguir rumbo a la cabaña. El sol empezó a descender antes de lo que anticipé. Este tipo de terreno montañoso a veces recibe la noche de manera brusca, y me preocupaba tener que caminar en la oscuridad. El desafío principal continuaba siendo la imposibilidad de avisar a alguien. No había encontrado ni un sitio elevado suficiente para mejorar la señal de radio, y regresar sobre mis pasos no era una opción segura. Mientras avanzaba, tropecé con algo inesperado, un viejo campamento de madera que servía de refugio temporal a cazadores legales, quienes solían dejar ahí provisiones o herramientas. La estructura no era muy grande, pero tenía techo y un lugar donde guarecerse. Entré a revisar con la esperanza de encontrar un teléfono satelital o algo de utilidad. Adentro no había nadie, pero sí algunos implementos. Una pequeña mesa con sillas viejas, un par de velas, latas de atún y botellas de agua caducadas. Había también una escalera de mano que, al parecer, se usaba para alcanzar alguna parte alta del campamento. Revisé un pequeño cofre de metal y hallé municiones de cacería. No me servirían de mucho sin un arma adecuada. Encontré un mapa viejo del área,
algo rasgado y con marcas que no pude descifrar del todo. Intenté de nuevo usar la radio. Nada. Tampoco encontré ningún aparato satelital. Me sentí obligado a quedarme unos minutos, al menos para reorganizar mis ideas y tomar un respiro. Trabé la puerta de la mejor manera que pude y me permití medio comer una lata de atún, aunque apenas podía tragar por la tensión. Terminé y continué mi camino a través de un sendero secundario que aparecía en el mapa, esperando que me llevara más cerca de la cabaña sin pasar por las zonas donde podía estar aquella gente peligrosa. Continué bajando por una pendiente resbaladiza, sorteando rocas y raíces. El sol empezaba a pintarse de tonos naranjas, indicando que la tarde estaba corriendo. Al atravesar otro tramo de pinos, percibí un olor a humo. No era muy fuerte, pero sí reconocible, como si estuvieran quemando basura o ramas secas. Sentí un nudo en la garganta, pues significaba que había más personas cerca. Con precaución, seguí andando hasta que me percaté de una pequeña columna de humo que se elevaba entre los árboles. Decidí rodear la zona para minimizar la posibilidad de un encuentro. Sin embargo, mientras intentaba avanzar sin ser descubierto, pisé una rama gruesa que se partió bajo mi bota con un chasquido seco. Me quedé inmóvil, rezando por no haber llamado la atención. Entre el follaje, escuché pasos rápidos y voces murmurando algo. Temí que vinieran hacia mí, así que volví a emprender la huida sin mirar atrás, intentando no caer entre las raíces. Después de correr sin rumbo claro durante varios minutos, terminé en una parte del periférico del bosque donde los árboles comenzaban a escasear y se mezclaban con matorrales más bajos. Eso podría darme la ventaja de otear el terreno, pero también de ser visto con facilidad. Subí a una loma pequeña. Desde allí divisé la torre de observación cercana a la cabaña. Estaba a buen trecho, pero por lo menos ya tenía un objetivo claro. De repente, escuché un disparo a la distancia que me heló la sangre. No sabía si era un tiro de advertencia, una señal entre ellos, o si efectivamente se habían percatado de mi presencia. Apreté el paso, descendí de la loma con el viento soplando en mi contra y crucé un riachuelo casi seco, saltando entre piedras cubiertas de musgo. Por fin, a lo lejos, divisaba la chimenea de la cabaña. Sabía que ahí no habría un ejército esperándome, pero al menos tendría acceso a mi camioneta para escapar y dar aviso a las autoridades en el poblado. Mantener el sigilo se volvió más complicado. Corría casi a toda prisa, con el pulso desbocado. Seguí evitando las zonas despejadas para no convertirme en un blanco fácil. El sol ya se había ocultado detrás de la sierra, dejando una penumbra cada vez más densa. El camino se volvía casi invisible, pero conocía lo suficiente la ruta para orientarme por la disposición de los árboles y ciertas rocas características. Cuando por fin llegué a la cabaña, me abalancé contra la puerta. Entré y verifiqué que todo estuviera en su sitio. De inmediato busqué mi radio base, la cual era más potente que la portátil. Para mi sorpresa y horror, no funcionaba. Parecía que alguien había manipulado la antena o desconectado los cables. No tuve tiempo de revisar detalles. Corrí a la camioneta y, al girar la llave, escuché un par de giros de motor ahogados. Revisé el tanque. Estaba casi vacío. Recordé que mi compañero había mencionado que se llevaría un poco de gasolina para el generador del pueblo. Quizá se la gastó. Aún así, me esforcé por encenderla. Finalmente, el motor arrancó con esfuerzo. Yo solo pedía que me alcanzara el combustible para llegar a la carretera. Puse la camioneta en marcha, revisando cada espejo para asegurarme de no ver sombras sospechosas. La noche caía con rapidez. Avancé por el camino de terracería. Los faros apenas iluminaban la brecha polvorienta. Sabía que necesitaba llegar al pueblo más cercano, donde estaba la tienda que vendía gasolina por litros, y también podía encontrar un teléfono. En unos minutos, sentí que el motor empezaba a toser,
como si se fuera a apagar. Reducí la velocidad, rezando que no se vaciara el tanque antes de llegar, mientras las piedras golpeaban la carrocería con cada bache. Eventualmente, el motor se apagó por completo. La camioneta quedó detenida en mitad del camino, sin luz alrededor. Intenté darle marcha un par de veces, pero solo escuché el sonido seco del motor negándose a arrancar. No había más remedio que continuar a pie. Bajé y tomé mi linterna, la cual emitía un haz de luz medio débil. Con ella iluminé el camino, esperando no encontrarme con nadie. Oía mi propio pulso en las sienes. El bosque se convertía en una masa oscura, y cada matojo podía albergar a alguien escondido. Continué avanzando un buen rato, sin ver nada ni a nadie, guiándome por mi memoria y la poca luz de luna. Más adelante, alcancé a distinguir las débiles bombillas de un poste de luz cerca de la carretera principal. Ese poste solía iluminar la curva que conducía hasta el pueblo. Aceleré el paso, ya con un ligero temblor en las piernas por el agotamiento. Al llegar a la orilla del asfalto, vi un camión que se aproximaba lento. Le hice señales con la linterna. Se detuvo. El chofer era un señor mayor que llevaba costales de maíz para el mercado del pueblo. Le expliqué a toda prisa lo que había pasado y me invitó a subir. Sin pensarlo, me acomodé en la parte delantera, intentando dar instrucciones rápidas. Quería llegar a la comandancia local. Él puso en marcha el camión y me dijo que llegaríamos en tan solo 10 minutos. Nunca un trayecto me había parecido tan largo. Cuando por fin arribamos al pueblo, pude hacer la llamada al destacamento de la policía estatal. Expliqué la situación con todo detalle. Mandaron varias patrullas y pidieron refuerzos federales para inspeccionar la zona al día siguiente. Yo quedé en estado de alerta, sin poder dormir esa noche. A la mañana siguiente, fui con ellos, pero no encontramos a los hombres ni sus camionetas, ni los troncos cortados. Parecía que se habían esfumado, dejándonos apenas huellas borrosas y rastros de campamento. Me preguntaron si estaba seguro de lo que había visto. Lo estaba. Sé que no aluciné. Aún así, la investigación quedó abierta sin resultados claros. Confieso que desde entonces me cuesta volver a patrullar solo. Sigo siendo guardabosques porque quiero proteger estos bosques, pero la experiencia me dejó una marca imborrable. Ahora llevo conmigo un coche mejor equipado y me aseguro de revisar el tanque de combustible antes de cada salida. Mantengo una ruta de comunicación más constante con la gente del pueblo y con mi compañero. Aunque no lo quiera admitir, hay noches en que cierro los ojos y siento la presión de aquellos pasos tras de mí, el crujido de las ramas, el sonido de un disparo a lo lejos y la incertidumbre de no saber si alguna vez volveré a encontrarme con esa gente o, peor aún, si ellos me encontrarán primero. Esto que acabo de contar es la razón por la que estoy más alerta que nunca. Hoy, si alguien duda de mi relato, me basta con mostrarle las fotos de los troncos irregulares, el viejo mapa que hallé y, sobre todo, mis propias huellas de cansancio. Ese día comprendí que el peligro real no siempre se anuncia con ruidos estridentes ni avisos claros. Basta con que uno se interne en la sierra en el momento equivocado y con la compañía equivocada para descubrir que la oscuridad del bosque puede tomar muchas formas. Yo seguiré cuidando esta región, pero jamás subestimaré lo que puede ocultarse entre la maleza y los caminos solitarios de la Sierra Madre Occidental. Estas no son historias de fantasmas, sino de amenazas tangibles que acechan al amparo de los pinos y los encinos. Hoy, al contarlo, solo tengo la intención de que quede un testimonio de lo que puede suceder cuando uno se topa con gente peligrosa en un sitio donde las patrullas raramente pasan y la ley se ve disminuida por la lejanía. Ese es mi relato, y por eso decidí contarlo. Se lo dejo a cualquiera que quiera escuchar. Mi nombre es Germán Aguirre, guardabosques de la Sierra Norte, y esta historia explica por qué, a partir de ahora, cada paso que doy por el bosque lo doy con toda la cautela posible.
recordando que a veces el verdadero terror nace de lo que unos cuantos hombres son capaces de hacer en silencio, sin importarle a quién lastiman